como dijimos en la presentación, vamos a hablar con Adolfo Uriona, el obispo de la diócesis de Río Cuarto, con motivo del fallecimiento del Papa Francisco y el legado, la imagen que ha dejado el Papa Francisco en sus principales ejes de conducción de la Iglesia a nivel global. Allí, por supuesto, se destaca la cuestión de cercanía con los más humildes, claro. La cuestión del medio ambiente, es un tema muy importante para el Papa. Dos temas, a su vez, que van un poco a contrapelo, ¿no?, de algunas tendencias mundiales, claro, y que lo han llevado a ser una figura destacada en el plano internacional. Si les parece, vamos a escuchar al obispo de Río Cuarto, Adolfo Uriona. La reflexión es, bueno, sobre los acontecimientos en este sentido, de que, bueno, toda muerte nos impacta mucho, pero esta más porque realmente yo no la esperaba porque, por un lado, como decía en otro lugar, algo que uno lo lleva dentro en el inconsciente, pareciera que estas personas no se tienen que morir nunca, y más cuando hay tanto afecto. De todas maneras, cuando él dio la bendición el domingo de Pascua, ahí yo quedé impactado porque no lo vi nada bien, nada bien. Y me generó un poco de angustia. Eh, y después, bueno, uniendo muchas cosas, lo que yo estaba leyendo justamente su autobiografía, que se llama Esperanza y que es maravillosa. eh, Él decía que, y también se lo dijo a Nelson Castro, le decía que le había pedido a Dios de que no lo hiciera sufrir mucho porque le tenía temor al sufrimiento físico. Y realmente el Señor no lo hizo sufrir en su última etapa. Sí sufrió en toda esa enfermedad previa, se notaba que cuando daba la bendición le costaba, pero en lo que es el desenlace final, el Señor se lo llevó como él había querido. Por otro lado, él murió, como se dice, con las botas puestas, es decir, murió de pie, porque dio la bendición, no solo dio la bendición, sino que después recorrió toda la plaza, como dicen los medios, en ese baño de multitudes, pudo besar niños, a pesar de tanta fragilidad, y bueno, era el modo como él había vivido y quería así terminar, ¿no? Señor, conmovió la cantidad de gente que fue a despedirlo, ¿no? ¿Qué piensa que queda como legado de Francisco a todos los fieles, pero además como líder, no solo espiritual, sino político, ¿no? Que ejerció y encarnó un discurso a contracorriente. Así es. Esa es la palabra. Él encarnó un discurso a contracorriente, porque el mensaje evangélico auténtico es siempre contracorriente. Es decir, frente a un mundo que busca que tiene otros valores o desvalores, él siempre fue muy lúcido, muy coherente. Y creo que los líderes mundiales valoraron eso, porque había líderes mundiales importantísimos en su despedida, aún aquellos a los cuales él había hecho un discurso, como en el caso de Trump, muy distinto, ¿no?, en su percepción. A mí me parece que el legado es inmenso y creo que nos va a llevar tiempo poder descubrirlo en toda su dimensión. Y, yo lamento, vio, lo pasado, lamento que tantos y tantos periodistas, que son los que generan la opinión pública, no lo comprendieron en su tiempo. Por eso yo decía que él es un profeta, porque ningún profeta, primero, no es bien recibido en su tierra, capaz que era mucho más comprendido en otros lados, pero no en su tierra. Y por otro lado, siempre el profeta habla en nombre de Dios. Por lo tanto, cuando habla en nombre de Dios, hay muchas cosas que al pueblo, a la gente, a los que gobiernan, no les gusta. Y bueno, así fue Francisco. Francisco, él discernió cuál era la voluntad de Dios, lo que Dios le pedía, e iba para adelante. Él no tenía miedo y no le importaba su persona. Lo importante era transmitir el mensaje. Monseñor, se habla mucho de su mirada
siempre atenta a los que más necesitaban, a los últimos, a los que menos tenían. También hay un capítulo grande, importante, de la cuestión ambiental, del planeta, del cuidado. Pero una cosa que llama mucho la atención es que él insistía todo el tiempo en que en la iglesia había lugar para todos, y decía todos de manera recurrente, ¿no? Que no había que poner una aduana en la puerta de la iglesia. Eh, Eso también es un foco central de su papado, ¿no? Sí, yo creo que nosotros podemos distinguir. Siempre distinguir no significa separar jamás. Distinguir es su mirada y su política hacia afuera, el mensaje hacia afuera, el mensaje de la paz, el mensaje del respeto del creado, del respeto de la naturaleza, el mensaje de cercanía con los más pobres, los migrantes, sobre todo cómo insistió en los migrantes frente a toda una Europa que intenta rechazarlos. Eh, es el mensaje hacia afuera. Y hacia adentro de la iglesia nosotros también nos tiró la oreja mucho y hizo un cambio grande, por eso fue tan resistido también dentro de la iglesia, porque él concibió a la iglesia como la concibió Jesucristo, como una casa para todos. La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, él insistió, la iglesia es para todos, 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 es decir, y por eso se acercó también a marginados, se acercó, qué sé yo, a transexuales, tuvo otra mirada distinta sobre respecto a los divorciados y vuelto a casar, es decir, un montón de temáticas que veremos cómo la continúa la Iglesia. Yo no sé porque yo estoy convencido que la Iglesia la guía el Espíritu Santo y que el nuevo pontífice, por el cual ya estamos rezando mucho para que se elija de acuerdo a la voluntad de Dios, pueda seguir esta línea que me parece que es la línea del Evangelio. En eso, insisto, a veces el Evangelio también molesta a los que estamos dentro de la iglesia, ¿no? Ujú. Porque no todo, es decir, él decía que necesitábamos una conversión pastoral. Eso lo había tomado de Aparecida, porque ese fue un mensaje fuerte del documento de Aparecida. Pero la conversión la necesitamos todo en todo tiempo. Tenemos que cambiar muchas veces la mentalidad y a eso nos llevó Francisco. Señor, usted hablaba recién, ¿no? De cómo internamente, hablando de Argentina, ¿no? Cómo se lo o malinterpretó o no se lo entendió, incluso se lo metió adentro de las rencillas internas de la política doméstica, ¿no? Y uno veía que después, ni bien falleció el Papa, quienes lo criticaban lo reconocieron como gran líder mundial, incluso el presidente dijo el argentino más grande de la historia y le pidió perdón por lo que había dicho de él. ¿Cree que la figura a partir de ahora se va a realzar y puede ser una figura que en lugar de generar esas divisiones puede apuntar en otro sentido? Eso no lo sé, pero lo espero. No lo sé, pero lo espero. Espero que este mensaje que los periodistas si los comunicadores, para decir, los comunicadores tuvieron y que llega a tantas personas, no sea justamente porque veo cuando uno se muere somos todos buenos, pero y que no sea simplemente puntual y por este momento, sino que lo empiecen a descubrir en serio, que lo empiecen a descubrir cuál era la figura, cuál era el mensaje de él, cómo nos quedamos, como alguno expresó por allí muy interesantemente, en el chiquitaje, de ponerlo en la grieta, en nuestras grietas argentinas. A veces un Peronismo, problema argentino, antiperonismo, yo ¿no? lo veía en Europa, lo vi en Europa, es un problema argentino, nosotros nos creemos que estamos en el centro del mundo. Y no estamos en el centro del mundo. Uno va a Italia, yo no voy a Europa, voy a Italia, a veces alguna vez a España hace muchos años, pero a Italia voy. Y allá no existimos, es decir, y él era un papa para todo el mundo, no era solamente para la Argentina. No sé por qué lo metieron tan fuertemente en la grieta, ante cualquier cosa que decía era criticado. Bueno, espero que se reflexione acerca de esto y comience a tenerse otras perspectivas, sobre todo viendo ahora sus escritos y sus gestos. Con sus escritos y sus gestos, yo muchas veces le dije a la gente cuando estaba enojada con el Papa, léanlo a él, no lo que dicen de él, léanlo a él, yo decía, ¿no? Entonces, espero que de aquí en más esto se dé. Pero fíjense, y termino, pues me parece medio larguero, en el
previo a la misa, en dos sillitas estaban sentadas dentro de la Basílica San Pedro vacía, Trump y Zelensky, que se habían peleado allá, estaban adentro ahí conversando amigablemente. O sea, porque entonces uno espera que los frutos de esta muerte también tengan un contenido así de paz y un contenido de unidad, como él buscaba siempre, y de encuentro en todos lados. Monseñor, ¿usted cree que está entre los papas más destacados de la historia? Son 2000 años de historia, ¿no? No es poco, pero digamos, ¿está entre los papas más destacados? Por lo menos de la época moderna, ¿no? Sí, yo no exageraría ahora en este momento, porque hay que verlo en perspectiva después, ¿no es cierto?, con la historia, porque hubo papas muy grandes, sobre todo en los últimos años, desde Juan XXIII en adelante, que son los que más conozco. Pero me parece que sí, que marcó muchísimo en cosas del cambio que quizás antes no se dieron. Y entonces él fue capaz de generar ese cambio, y tocar los corazones para que el cambio se dé realmente. Decía recién, bueno, que se verá hacia dónde se encamina la iglesia, ¿no? Si marca una línea de continuidad o si hay un cambio. Pero más allá de eso, ¿usted cree que hay cuestiones que introdujo Francisco y en las que la iglesia ya no va a poder volver atrás? A mí me parece que hay varias cuestiones que es muy difícil volver atrás. Es muy, muy difícil volver atrás en el seno de la iglesia. Por ejemplo, el tema de lo sinodal, que implica capacidad de escucha, capacidad de compartir, capacidad de escucha a todos, también al que piensa distinto, fundamentalmente al que piensa distinto. Hay muchas cosas que me parece que es difícil que vuelvan atrás en la iglesia, porque es un camino pastoral que ha calado fuerte, y me parece que tiene que darse una continuidad. No creo que muchas cosas se puedan volver atrás, gracias a Mon- Dios, ¿no? claro. Monseñor, lo último, lo conocía desde hace muchos años. ¿Tiene alguna imagen, algún momento guardado como destacado de su vínculo con él? ¿Algún intercambio en algún momento? Eh, yo, es decir, pequeños gestos por ejemplo, de paternidad, ¿no? Yo cada vez que lo iba a ver, ya te digo, desde el año 93 hasta que fui obispo, después cuando fui obispo, como estaba lejos, lo podía ver menos, yo lo iba a ver todos los meses. Y, y bueno, aparte de escucharte con una atención única y establecer un discernimiento de lo que te estaba pasando, yo le contaba lo que me estaba pasando, muy clarividente, él te acompañaba hasta la salida, no era necesario, tenía un montón de trabajo, te acompañaba hasta la salida, te decía, bueno, acordate de rezar por mí. Cuando me fui, yo me acuerdo mucho, cuando me fui, después que terminé un cargo en el año 2002, en el 2003 me fui a Roma un año, entonces me dice, andás a rezar por mí frente a la imagen de María Salus Populo Romani. Y bueno, es donde ahora está enfrente, está enterrado él. Eh, y después, bueno, el último gesto y la última mirada que tuve el 27 de enero, yo tuve la gracia de Dios de poder verlo el 27 de enero. 18 días después lo internaban. Y fue para mí realmente un bálsamo, y como siempre me pasaba con él, eso, todo cuando era papa, me confirmaba en la fe, me confirmaba en la fe. No solamente me orientaba en la existencia, sino que me confirmaba en la fe. Bueno, allí estaba la palabra del obispo Adolfo Uriona, obispo de la diócesis de Río Cuarto, ¿no? Haciendo un repaso de la figura del Papa. Sí, que fue ordenado obispo el propio Papa. por el propio Jorge Bergoglio y que reza, dice, para que la iglesia siga el curso que trazó el Papa Francisco, algo que no está tan claro, ¿no? Sí. Que hacia dónde qué dirección va a tomar la iglesia a partir del 7 de mayo, cuando los cardenales se reúnan en el Vaticano para realizar el cónclave y que de allí surja
el nuevo Papa y el nuevo rumbo de la Iglesia, que puede ser o cierta continuidad o un cambio más hacia la ortodoxia, que ha sido el sector que más ha resistido estos años de papado de Jorge Bergoglio. Bueno, la duda es cuánto durará ese cónclave, ¿no? Que arranca, como decías, el 7 de mayo próximo, así que, bueno, todas las miradas van a estar puestas allí. Así es.